Un saludo grande a todos los que están conectados. También un saludo a todos los que se van a conectar luego de manera asincrónica. Estamos dando inicio al ciclo Hablemos del Territorio, que organizamos aquí desde la editorial de la Universidad Católica del Maule. Son videollamadas culturales. Escogimos ese nombre porque nos parece menos ciútico que webinar. Videollamada nos parece más tocable, digamos. Y porque esto nos estamos viendo las caras. Estamos conectándonos hoy día con 3 invitados de lujo para nosotros, desde diferentes territorios. Se hace carne hoy día un poquito la máxima del ciclo, que es hablar sobre el territorio, pero hablar desde los territorios. Así que voy a ir dando inicio a la conversación y voy a ir dándoles clave de qué se va a ir tratando la conversación a medida que la vayamos desarrollando. Pero déjenme primero presentarlo antes de darle la palabra y de ahí seguimos conversando. Nos acompaña hoy día desde el jardín, que se ve muy maravilloso, con complicaciones de hecho para encontrar señal, Pedro Gandolfo, el ilustre crítico literario del Mercurio, además miembro del Consejo Asesor de la Editorial, autor de libros como Artes Menores, de Memoria, un breve elogio. Nos acompaña también Cintia Rimsky, escritora, autora de libros como Ramal, El futuro es un lugar extraño, La revolución a dedo, entre otros libros. Nos acompaña desde Argentina, desde un pueblo ubicado a poco más de 100 kilómetros de Buenos Aires. Corrígeme después, Cintia, si estoy mal. Creo que se llama Ascuénaga. Ascuénaga. Y por último nos acompaña el director de la revista Medio Rural, también miembro del Consejo Asesor de la Editorial, Cristian Rau, autor del libro La Viga Maestra, conversaciones con poetas chilenos que publicaron entre el año 73 y el año 89, hablándonos desde Yico, o no sé hoy día si desde Curicó. No, Curicó. Perfecto. Hay fase 3, problemas de movimiento, así que estoy escondido. Eso ya es provinciano. Lo primero es eso, darle la palabra para que nos cuenten esta conversación que parte desde este punto, digamos, desde puntos que no son centrales, en ningún caso, digamos. Yico, Curicó, Colín, Ascuénaga. Ese me parece que es un buen punto de partida para hablar del territorio, hablar desde los territorios. Cuéntenme si pueden, cómo han pasado la pandemia, desde los lugares en donde están, cómo entra la provincia también en las lecturas que ustedes han tenido este tiempo, incluso en la escritura, si es que han podido desarrollarla, cómo afecta, si es posible, que me cuenten un poquito su manera de percibir la literatura. Si podemos partir contigo, Pedro, después seguimos con Cintia, después con Cristian, y de ahí desordenamos la conversa. Bueno, yo llevo acá 10 años, digamos, radicado en Maule, en el campo, y en verdad mi vida en Santiago fue una vida muy referida a este lugar donde yo vivo actualmente. O sea, yo siempre tuve una conexión muy fuerte y venía mientras estudié y mientras trabajé. Mira, rara vez dejaba pasar 15 días sin volver a este lugar, digamos. Es un lugar que me atrae mucho, ¿sí? De manera bastante, quizás inexplicable, pero un lugar que tiene una carga de pasado familiar muy importante. Ahí viví toda mi vida aquí, hasta antes de irme a estudiar. Y bueno, y la vida en el campo es una vida que por sí tiene una dosis importante de aislamiento, de acuarentamiento. Entonces, digamos que hay algunos elementos que no han sido alterados en lo que son las rutinas cotidianas, digamos. No han sido mayormente alterados en mi vida, digamos. No se diferencian mucho en lo puramente físico, material, en los comportamientos
que tú puedes observar externamente a la vida que yo llevaba hasta el año 2019, digamos. Lo que obviamente ha cambiado es como la atmósfera en que mi vida se lleva a cabo, digamos, porque es obvio que uno está como... ha llegado aquí como el ambiente oprimente, ¿no es cierto?, de la pandemia, digamos. Y porque estos mismos medios que nosotros estamos utilizando positivamente ahora, en este momento, en este instante, son medios que también traen las malas noticias, traen el temor, traen el miedo, agigantan incluso, demuestran con mucha materialidad, con mucha física, lo que podría ser más lejano, digamos. De hecho, en mi pueblo no han habido 3, 4 contagios que se sepan, más o menos, de un pueblo de 3.000 habitantes, más o menos en todo el macro territorio, que es como, no es mucho, pero entonces como que los hechos, la pandemia es una cosa que nos llega a través de la televisión, a través de los comentarios que uno escucha si alguien viene desde fuera, digamos. Pero ese ambiente es muy angustioso. Yo encuentro que en ese sentido estamos completamente conectados, digamos. Yo te diría que eso es lo que quisiera plantearte como mirada inicial, digamos. O sea, siempre la posición en la cual yo viví los acontecimientos de Chile y del mundo es parecida a esa, ¿entiendes tú? En el campo, en una cierta lejanía, pero ya desde los años 60 con la televisión y la conexión por esas otras vías inalámbricas, virtuales, tú te empiezas a llegar los acontecimientos de una manera muy fuerte, creando a veces un ambiente más intolerable en lo espiritual, en lo psicológico, que si tú estuvieras ahí en el centro de los acontecimientos. Entonces, yo te digo que esa es como mi evaluación inicial, diría yo. A mí me pasa como todo lo contrario que a ti, Pedro. Porque yo con este lugar no tengo ningún lazo, con este lugar donde vivo. Y es más que nada... ¿Tiene eco? No me escucha. De repente, Pedro, si podéis silenciar mientras la Cintia habla, porque quizá eso genera un eco. Ok. Claro, no tengo ningún lazo con este lugar y más bien el único lazo que podría tener es que mi familia, mis antepasados vinieron en barco y bajaron en Argentina y no se pudieron quedar en Argentina porque había una plaga, entonces esta venida mía a Argentina podría ser como una como continuar ese proceso interrumpido, pero eso es muy literario. Y en realidad mi relación con este lugar... Y fue muy literaria desde que yo estuve en el ramal, o quizás desde antes, pero el ramal reafirmó esa idea de que quería irme de la ciudad. Y empecé a buscar en Chile, pero me pareció que sola irme a un pueblo era muy complicado. Los lugares donde vi había mucho borracho, había mucha violencia, machismo, ¿no? Era difícil para una mujer sola, o había que pasar por muchos malos ratos para estar en un lugar así. Y lo curioso, bueno, y de repente se presentó, y esta también es una ex estación de trenes, que también fue desmantelado por Menem, en este caso, y entonces encontré una página en internet y donde habían estaciones de trenes y empezamos a ver varias, y bueno, en esta hubo la oportunidad de encontrar esta casita, pero
ahora que lo digo es increíble porque no tengo ningún lazo con esto, ¿no? Es todo lo contrario de lo que hace Pedro, y también en el sentido, como el lazo es literario, también poco a poco me fui dando cuenta que nada es lo que yo pensé que era, ¿no? Entonces todo esto también tiene una cosa media de despropósito, porque los pueblos tienen sus cosas buenas, pero también son unos calderos hirvientes espantosos, los lugares donde tendrían que haber más solidaridad es donde menos hay, los lugares donde tendrían o uno se imagina, porque todas estas son ideas literarias, donde prevalecen ciertos saberes o cierta artesanía, no hay ninguna, todo es como un desierto espantoso, ¿no? Entonces, y por otra parte también uno va encontrando cositas, pero a lo que me refiero es que mi único lazo que podría haber tenido con este lugar resultó que no era lo que yo pensaba que era. Entonces, el lazo es justamente con, y una cosa que he aprendido es a no vivir literariamente, podría uno decirse. ¿No? Eso. Y respecto al tema, y era una cosa que además les quería preguntar a ustedes, justo hoy día en Facebook vi una foto de un viejito hecho percha que estaba caminando por la línea aérea, por la línea del tren de ramal, entonces alguien le puso abajo, oh, la provincia, qué bonitos recuerdos, y yo decía, ahí hay algo, ¿no?, que tenemos que conversar, qué es el pueblo, qué es el campo, qué es la provincia, si es esa imagen, ¿no? Bueno, eso lo dejo ahí para más adelante. No es fácil la pregunta a la que se están refiriendo. Yo, yo tengo una relación de maulinidad, por decirlo de alguna forma, quizás tan cercana como la de Pedro, ¿no es cierto? O sea, mi familia es toda de Talca. Yo me di una vuelta larga y después volví con mi mujer acá a Curicó, y aquí donde criamos a nuestro hijo. Entonces, para la pandemia con hijos ha sido, yo creo, que una cosa mucho más compleja, porque se cambian todos los roles que uno tenía establecido y los miedos, creo yo, que se acrecientan, ¿no es cierto? Y otra cosa que decía Cintia es súper interesante, porque a medida que más chicos son los pueblos, yo tengo el caso de un pueblo donde hubo muy pocos contagios y le apedrearon la casa a los contagiados. Entonces, hay como una relación de donde uno dice, bueno, debiese esto ser mayor solidaridad, compenetrarse con el otro. No se da mucho. Ahora, me parece súper interesante eso que reflexionaba al final la Cintia, en el sentido de cómo vemos la provincia hoy día. Y en ese sentido yo me quedé pensando harto cuando conversábamos el otro día, Cintia, para invitarte. Y tú decías y eso de que el año pasado viniste al ramal y que todo era distinto a cómo te acordabas. Y eso quería preguntarte, ¿cómo va cambiando eso en el fondo? Porque nosotros tenemos la idea errada, creo, de que la provincia cambia menos que la ciudad. Pero no estoy tan seguro de que sea así. Por eso quería preguntarte a ti que te habías dado cuenta de eso. Bueno, el viaje ese terminó en la casa de Pedro, y Pedro me vio bajar del tren, que se rió mucho de nosotras que bajamos, ¿no? Sí, me impresionó, bueno, porque además en el ramal, o sea, donde ustedes viven, a mí me genera lo encuentro muy complejo. En el ramal, por ejemplo, hubo un incendio y se quemó todo. No quedó una sola casa en pie. Y además después vino una crecida del río con el terremoto, o antes, y se llevó toda la arena, toda la playa. Entonces, en realidad, el lugar donde yo fui eran puras casas prefabricadas, todas iguales, hechas por el gobierno de un solo cuarto. Eso es lo que había, excepto algunas personas que han logrado reconstruir, y todo el turismo se fue a la chuña, no hay nada, ¿no? Pero además, lo que le comentaba a Cristian, como yo venía de afuera, de la ciudad, y toda esta vida así lenta me entusiasmó tanto, me hizo un montón de imágenes, y ahora que volví, nada era como yo lo había visto, todo lo inventé, y eso es una cosa que me causó mucha risa, ¿no? O sea, la señora, porque volví a ver a varios personajes, de lo que incluso había uno que estaba casado con otra persona. O sea, es increíble, que había dicho que nunca se iba a casar, que la otra persona no,
todo lo que yo había escrito no tiene ninguna relación con el ramal, ¿no? Sino que más bien con una subjetividad, yo creo, con una fantasía, ¿no? Quizás eso sea la provincia, como un lugar vacío que permite fantasear, por ejemplo, o un lugar como con tantas aperturas, tantos huecos que permite que uno, no sé, estoy tirando. Pedro. Bueno, ahí hay una primera aproximación me parece, a la pregunta que plantea Cintia, digamos, de qué es la provincia, y esa respuesta que da del lugar vacío que uno viene en el cual uno vacía su fantasía, uno traduce su fantasía, y creo que coincide con el nombre de la conversión, es imaginar la provincia. Yo quería hacer una referencia, para la gente que no ha leído el libro de Cintia. Estamos hablando de un libro que se llama Ramal, del año 2011, cuyo plot, digamos, es un poco es el viaje de un personaje protagónico por estaciones y pueblos, digamos, que unen el tramo ferroviario conocido como Ramal Talca-Constitución. Este protagonista se va a conocer como el hombre que viene de afuera. Un sujeto, de hecho, que tiene una idea, una especie de plan acerca de cómo salvar el ramal, pero que se traduce finalmente en un plan de cómo lograr que vayan más turistas a la zona, en vez de cómo mejorar necesariamente las condiciones de vida de aquellos que permanecieron en el lugar. Y esta inserción del afuerino genera todo tipo de tensiones. De hecho, este fuerino se va a alojar en la casa de los pueblerinos, va a ir a sus fiestas, a las fiestas del vino, a las fiestas típicas, les va a hacer preguntas, pero siento yo, nunca va a ser capaz de superar la distancia que existe entre él y entre ellos. Siempre me parece que está mirado todo a través de una especie de filtro. Y ahí es donde creo que choca la provincia como tal contra la imaginación, contra la visión de lo que entendemos como provincia, digamos. ¿Cómo perciben en ese sentido ustedes esa relación que a veces es discordante entre lo que nos imaginábamos de provincia y la provincia misma? Eso. Ustedes que son de ahí. Ustedes nosotros, ustedes todos. Mira, ¿Quién decide tomarla? Mira, yo creo que en primer lugar, o sea, en esto soy como, todavía conservo algo de abogado, creo que dentro de la provincia es algo demasiado amplio. O sea, yo creo que hay una categoría que a mí me gusta más antes, que habría que discutir, que es la categoría ciudad-campo. Porque hay una provincia que es la ciudad, aquí en Chile, la ciudad capital, digamos. Talca, Curicó, Linares, para referirme a mi región, San Fernando, Rancagua, etcétera, Chillán, etcétera, que obviamente tiene algunos rasgos de ruralidad, pero más bien es como una especie de reproducción a menor escala de Santiago, digamos. Chile, las ciudades se han hecho de acuerdo a una impronta que se va repitiendo, y claro, está la metrópoli y están estas ciudades intermedias, y dentro de la misma Santiago yo encuentro que hay también una provincia en la región de Santiago, y hay una marginalidad en la ciudad, digamos. Entonces, cuando uno habla de provincia, yo creo que se está refiriendo a muchos territorios con muchas categorías, metiendo en el mismo saco cosas que tienen diferencias, digamos. Mira, si tomamos incluso el tema del ramal, que el ramal va desde Talca, sale de Talca, uno toma el tren en Talca y la primera estación es Colín, el lugar donde yo vivo, hasta Constitución. Ninguno de esos lugares es idéntico al otro, y a medida que tú te vas como alejando de la ciudad de Talca, se va produciendo un cambio, digamos, y es obvio que para volver al tema que tú planteaste, el lugar donde yo he vivido ha experimentado cambios muy profundos que se producen básicamente por la irradiación que produce la ciudad, que está muy cerca, está a 10 kilómetros. Entonces, hay un territorio local que está siendo como absorbido, y eso yo creo que se produce desde los años 60 en adelante, está siendo absorbido por las ciudades,
las identidades están como cayéndose a pedazos, digamos, aquí. En ese sentido, aunque mi viaje entre el Colín de mi infancia, digamos, el Colín que se me fijó en la mente en el pasado, digamos, y al cual yo retorno, y el Colín actual, me pasaría lo mismo que le pasó a Cintia, porque la transformación ha sido brutal y yo no encuentro a nadie de lo que, a nadie en el sentido de en ninguna de las identidades que yo tengo en la memoria grabada han subsistido, digamos, y el habitante de mi pueblo actual ha mutado en un ser muy extraño, muy difícil de definir, un híbrido, que también es interesante. También es atractivo, porque es como este guaso con elementos urbanos, este ser urbano con elementos todavía medio rurales. Entonces es como una especie de centauro bastante distinto a lo esperado para una persona que tiene el prototipo, el estereotipo del hombre de campo, pero bien interesante en su monstruosidad, por decirlo así, actual, digamos. Entonces, claro, yo creo que hay todo un campo para que la imaginación se despliegue, porque se encuentra como con una materia, digamos así, que es bien difícil de asir, es bien difícil de captar, esquiva, chúcara, digamos, está muy proteica. Entonces yo creo que ahí hay un campo para que la imaginación de todo tipo, incluso la de uno, que yo no hago literatura en sentido creativo, uno sueñe, hazme cuentos. También hay una cosa, Pedro, y Cristian, con la propiedad de la tierra, ¿no?, que ha ocurrido. Y es que hoy día las personas lo único que pueden aspirar en el campo o en la ruralidad es a una casita de subsidio o a un terrenito. Entonces también ha ocurrido, hay un problema, o sea, lo que se plantea hoy día en el campo es tener una casa, no convivir con una naturaleza o con otro sistema de producción, ¿no?, de qué sé yo. Exactamente. Mire, yo es increíble. Sí, solo suburbios, ¿no? Exacto. Claro, es que a partir de los 80 más o menos hay una política del Estado dado que se produce el fin del inquilinaje y el inquilino vivía dentro de los fondos en ranchos aislados, hay que reubicar a esas personas. Y con la expansión de la inversión forestal, en que desaparecen una serie de ranchos también, es necesario reubicarlo. Entonces, en el fondo, la política social de la vivienda que está haciéndose para las ciudades se traslada al campo y se empiezan a reproducir una especie de aldeas rurales, pero que son copias de lo que podrían ser calles de una zona de Santiago, una zona de... Entonces, hay ese colín ahora, ese colín que es como una especie de pequeña reproducción de la vida y la forma de habitar que se da también en una población bastante con las limitaciones que todos conocemos de ir a una población de los suburbios de Santiago, digamos, es decir, casas pequeñas, con pasajes, con los servicios básicos, pero bastante cerrada a la naturaleza y vueltas hacia sí misma, hacia adentro, y sin conexión en el diseño con el mundo del campo, digamos. Más bien están hechas para que las personas como que se conecten con los productos que la ciudad envía, digamos. Entonces sí, estoy de acuerdo en ese sentido. Estoy de acuerdo que vivir en el campo es vivir en una casa que está casualmente situada en el campo, para la mayoría, digamos.
pero no hay un vínculo muy fuerte con la naturaleza. No sé qué te parece a ti, Cristian, que te veo cara seria. No, yo estoy, bueno, nuestra revista por algo se llama Medio Rural, pues eso lo cachamos. Sí. Hay un concepto como sociológico que tiene que ver con estas ciudades intermedias y con estas ciudades que están entre esa definición que decís tú, esta ciudad capital y el pueblo rural, como lo conocemos así. Y una de las cosas más interesantes es que ese lugar, esa frontera, por llamarla de alguna forma, no se define exactamente. O sea, no es como decir aquí es campo y es ciudad. O sea, no sé, uno se pasea por los terminales de buses o de nuestra zona y ve que el intercambio que se da es muy fluido entre cosas, productos agrícolas tradicionales y las zapatillas Nike que vemos en los centros urbanos, ¿no es cierto? O sea, esa diferenciación tan tajante de qué es rural y qué es urbano hoy día no me parece que tenga tanto sentido, además con la información y el acceso a otro tipo de cosas que tenemos, como decía bien Pedro, que ahora se han visto más, incluso más exacerbadas con esta pandemia. Po. Creo que por ahí va. Claro, acá por ejemplo el campo es pura soja o trigo transgénico, grandes extensiones o feedlot, que son donde las vacas ya no tienen que comer pasto, sino que les dan unos preparados y las tienen quietas, y criaderos de pollo y de chancho, y entonces el campo, esos emprendimientos no necesitan campesinos, ni siquiera cuidadores, sino que llegan ciertas máquinas en alguna época del año, se cosecha, se lleva, es eso, ¿no? Y entonces todos estos pueblos lo que ha pasado es la cosa de la especulación inmobiliaria. Entonces la gente no puede comprar, ¿me escuchan? Sí. No. ¿Sí? La gente no puede, suben los precios de los terrenos, la gente del mismo pueblo, de los pueblos, no puede comprar terreno, tiene que irse como a vivir en las periferias de las pequeñas ciudades, y todo esto se convierte en parcelas de agrado, como ciudades medias fantasma, donde gente de Buenos Aires o de la ciudad cercana tiene un quincho o una casa con una pileta. Y en los pueblos no hay nada, entonces en los pueblos es mano de obra jardinero, personas que van a hacer el aseo, y eso es más o menos lo que ocurre acá cerca de Buenos Aires, o no tan cerca, dijéramos, ¿no? Con los pueblos. Pero en ese sentido yo tengo como una inquietud, como yo no soy del campo, porque uno como que pondera, ¿no? Que antes había campo, que sé yo, pero como que antes lo que había era una explotación salvaje de los patrones, de la aristocracia. O sea, el campo a mí me parece que es un lugar muy complejo, porque es una melancolía, pero melancolía ¿de qué? De cuando habían patrones y no habían, incluso había derecho a pernada, cuando había un paisaje que ya tampoco existe, ¿no? O sea, es una cosa que a mí no sé, me inquieta, no tengo ninguna respuesta, dijeron. Aquí Pedro es el que nos debe iluminar. Está ahí con el micrófono apagado, Pedro. Me gustaría escucharte a ti, José Tomás. Sí, estaba imaginándome que alguien preguntaba qué era el derecho a pernada. Sí. Bueno, lo puede googlear seguramente. Sí, pues nostalgia de qué ha pasado. Yo me estoy preguntando si todas estas hibridaciones, si todas estas mutaciones, si todas estas tensiones de las cuales ustedes están dando cuenta, se están de alguna manera traspasando en alguna literatura que ustedes vean. O no necesariamente en alguna literatura, pero sí en el pensamiento, en algún pensamiento literario. ¿Ven esta necesidad de generar ficción territorial, por ocupar un vocablo que es propio del colectivo de Marcelo Mellado, digamos, que él habla en este COA de los pueblos abandonados, que habla de las ficciones territoriales? ¿Ven que aparece una literatura que se haga cargo de alguna de estas cuestiones que ustedes están hablando, y que no solamente sea la reproducción de esta imagen un tanto bucólica que decía la Cintia, de este personaje un poco como de Wim Wenders caminando por la línea del tren, pero trasladado al Maule en sepia,
con comentarios en Facebook diciendo como qué lindo el campo, digamos, advierten que esto está dado el momento siquiera como para que se esté conversando. ¿Cómo lo ven? Nuestro crítico, eximio crítico literario. No, yo encuentro que como identidad cultural se ha producido un poco, siguiendo lo que nos cuenta la Cintia, una especie de arrasamiento. Entonces, claro, cuando alguien se pone a escribir y quiere escribir con una raigambre territorial, lo que empieza a hablar de un lugar que ya no existe, un lugar que murió. Entonces, la literatura puede caer en la trampa de una mirada nostálgica, una mirada atrapada en una especie de melancolía hacia algo que ya no existe. Y yo de pronto me llegan novelas, me llegan conjuntos de cuentos que todavía siguen escribiéndose por ese tono, digamos. Personas que, de mi edad, por ejemplo, que rememoran su infancia y crean una colección de cuentos en que el campo rememorado es un campo de los años 60, de los años 50. Y yo en ese sentido, yo esto lo he hablado contigo, José Tomás, etcétera, encuentro que tiene mucha agudeza el trabajo que hizo Raymond Williams, maravilloso en Inglaterra, que analizó la literatura, viendo analizando la categoría campo y ciudad, y se da cuenta él, en un estudio muy erudito, que en el fondo cada cierto tiempo se reproduce una estructura de sentimiento, le llama él, que es pensar que la edad actual es una edad de decadencia respecto de una edad pasada, que es la edad donde uno vivió generalmente su infancia, que sería una edad de oro, y entonces él encuentra replicada esa estructura, él retrocede en el tiempo a la fecha en que supuestamente existe la edad de oro y la confronta con la realidad y se encuentra con situaciones como la que describe Cintia, digamos, y que no hay tal edad de oro en la realidad, y sin embargo hay autores en esa época que retrotraen la edad de oro hacia otra fecha de varias décadas anteriores en que habría existido la auténtica edad de oro, digamos, de la vida rural inglesa, digamos, y se va hacia esa fecha anterior y se encuentra con la misma decepción de que no hay tal edad de oro, sino que siempre se han ido repitiendo como los mismos esquemas de rapiña, digamos, de lucha por la posesión de la tierra, de explotación de unos por el otro, y solo que posteriormente, por efecto de esta mirada retrospectiva nostálgica, se construye literariamente en poesía y en narrativa, y él se explaya en cada uno de los autores que van haciendo esta construcción de esta pastoral, digamos, se va construyendo una imagen idealizada del pasado, digamos, del pasado en que ellos vivieron su infancia generalmente, y se les atribuye cosas que no tenía, digamos, se pierde la complejidad. Ahora, lo interesante es que William logra pesquisar en la literatura inglesa sujetos que a pesar de todo van en contra de esa idealización y son capaces de volver al pasado y elaborar de algún modo una contrapastoral en que la complejidad de la vida aparece todos los problemas, todas las dificultades que tenía, y entonces cae un poco esa imagen de la edad de oro. Yo creo que la literatura tiene esa capacidad, incluso cuando mira hacia atrás, tiene esa capacidad y debe ser, yo creo que es el ethos de la literatura, de mirar con mirada crítica, con destruir esas mitologías, desmantelarlas, digamos. Lo interesante a mí me parece que aquí en Chile existió un boom de la literatura rural, un boom de la literatura de provincia, que coincide con la primera mitad del siglo XX, en que se escribió mucho. Después de eso empezó como a desaparecer. Yo creo que en este momento no hay ninguna tendencia, por este sitio, ninguna prevalencia de alguna literatura
que se fije deliberadamente o conscientemente la misión, por decirte tú, como de rescatar estos territorios, digamos. Porque como te digo, no veo la forma de aproximarse a ellos en lo que son hoy, sino que la mirada es siempre esa mirada hacia el pasado respecto de un mundo que ya fue y ya hoy día no es. Quizás el desafío sería cómo dar cuenta de estos mundos, estos territorios provincianos, locales, tal cual como son hoy. No tienen, no veo que haya, no veo que entre nuestros narradores actuales haya como un compromiso, un amor, no sé cuál sea la fuente de lo que podría ser el atractivo de poner un arraigo. Estoy hablando de Chile. He leído de literatura argentina en que la provincia parece mucho más fuerte que acá. O sea, creo que tiene más, o sea, vista comparativamente, encuentro que la narrativa argentina tiene mucho más fuerza el territorio provinciano, mucho más. Bueno, es un país federal, ojo. Sí, es un país claro federal. que sí. Sí, y yo creo que eso se refleja en la literatura que se está haciendo ahora. O sea, el Balmá, todas esas personas, yo encuentro que están como muy, le sale naturalmente, espontáneamente, no es necesario hacer un programa literario. No veo que, porque yo creo que la gracia es que esto surja desde abajo, surja de los sentimientos, de los lazos. Los programas, los manifiestos tipo vanguardistas, tipo principios del siglo, me parece que son empeños simpáticos, divertidos, pero no logran hoy día coagular nada, digamos, precipitar nada, digamos. Yo creo que lo que pasa es que también los grandes relatos se acaban un poco con Mauricio Huaqués, ¿no? José Donoso, Mauricio Huaqués. Entonces ese gran relato que se acaba, hoy día no es posible hacer un gran relato de nada, pero también creo, y en ese sentido me parece positivo, que el campo o la provincia siempre le exigió a la literatura un compromiso. Y creo que en ese sentido me parece, y que es una cosa que yo le critico al criollismo, ¿no? Que es el compromiso de de incorporar a los pobres, a los sectores más desposeídos en la literatura. Y ahí viene todo el criollismo y después toda la injusticia social, ¿no es cierto? Y ahora me parece interesante que no haya una demanda a la literatura, porque yo creo que la literatura no tiene que ser demandada ni tiene que ocupar un lugar que deberían ocupar otros partidos políticos, organizaciones sociales. Creo que la literatura tiene que ser mucho más libre, ¿no? Más creativa, tiene que venir de otro lado, y en ese sentido quizás eso fue lo que pasó, también se desengarzó ese compromiso entre lo literario y el campo, ¿no es cierto? Al acabarse todos esos relatos globales, ¿no? Y a mí lo que me parece es que lo que sí hay, o lo que yo vi en este pueblo, por eso estoy acá, o lo que vi en el ramal, es que en estos lugares existe como más roce, más fricciones, y más como agujeros por donde se puede escapar y donde tú puedes juntar lenguajes, por ejemplo, que todavía tienen poesía, con otros lenguajes del comercio. O sea, hay una cosa que logra como más una mixtura más quebrada, y que eso es una cosa que a mí me parece interesante, porque todavía acá coexiste todo, también coexiste lo otro, dijéramos. En cambio ya en las ciudades ya eso no existe, ¿no? No sé, eso es una idea. Yo estoy bien de acuerdo con Cintia. Hoy día Pedro compartió un prólogo o algo de una reedición de Saer, del Río Sin Orilla, ¿no es cierto? Y ahí yo me quedé pensando en que algo así hay, ¿no es cierto? Como decías tú de Williams, esa posibilidad de que la memoria deba ser contada como desde otra forma, con narraciones un poco más híbridas. Yo creo que ahí todavía es donde hay una opción desde una propuesta de provincia que tenga que ver con aspirar también a distintos lugares, ¿no es cierto? O sea, no aspirar a tan macro, porque lo que está contando no tiene aspiraciones tan macro. Yo creo que por ahí hay, no sé, esa idea de Libertela, ¿no es cierto?, de escribir desde lejos del centro te hace ser parte del centro, ¿no es cierto?
Por ahí yo creo que va la cosa. Pero estoy de acuerdo con Cintia de que hay un momento en que como que se acaban esas grandes narrativas y ahí como que el campo deja de estar como centro de cierta escritura. Igual lo que pasa también es que, o por ejemplo, ojo, antes no habían, por ejemplo, editoriales regionales. Entonces también solo se publicaba si el escritor o la escritora podía llegar a Santiago, ¿no es cierto? Hoy día lo que se está viendo, y eso también existe en Argentina, ¿no? Por ejemplo, hay unas editoriales maravillosas en Córdoba, en Tucumán, o sea, hay editoriales en Bahía Blanca, ¿no? En La Plata. Entonces eso va haciendo que aparezcan literaturas o visiones, porque no solo literatura, también antropología, sociología, que no sean siempre las centrales, ¿no? Si queremos hablar también como como poner el centro con lo periférico, ¿no? Y también pero yo lo llevaría más allá de eso también como con una manera de pensar más quebrada. Por ejemplo, con una manera de pensar donde sea menos realista, no hayan juicios, no haya moral, ¿no? Una manera más quebrada de pensar. Y creo que por ahí podría armarse, hay una cosa que podría ser interesante, el campo, la provincia, lo que está fuera del centro, ¿no? Cintia, ¿qué entiendes tú por quebrada? Una mirada menos juzgadora, una mirada que esté menos dentro de los cánones morales de lo posible, ¿no? Una mirada donde lo que decía Cristian está en un ensayo y después te vas a ficción, vuelves a relato, biografía, donde está todo más quebrado, a eso me refiero, ¿no? No está la idea de la novela decimonónica. Y como en Santiago hay esta presión mucho más fuerte de triunfar, y hay una posibilidad incluso de triunfar, entonces hay también una tendencia a hacer narraciones más seguras, ¿no? De irse más a la segura. Y en ese sentido quizás la provincia, pero también esto que estoy diciendo es una idealización de la provincia, caigo en lo mismo, podría haber la posibilidad pero es lo mismo, no sé. Y a propósito de editoriales regionales y de grandes narrativas, estamos por publicar la reedición ya casi centenaria del poema de las tierras pobres de Jorge González Bastía, que es indicado como de hecho uno de los fundadores de la maulinidad. Esta idea nos gusta de hecho a nosotros en la editorial, precisamente porque es del todo discutible. Y nos interesaría indagar un poco en esta discusión. Estamos con Pedro, que ha venido ya hace un par de años, yo diría que más de un par de años, pero yo lo he acompañado al menos hace un par de años, silenciosamente trabajando en un estudio que es descomunal respecto de cómo ha sido representado el Maule a través de la literatura, y cada vez veo que se va volviendo más descomunal porque los alcances de este estudio se meten en una serie de derivas y bueno, y ahora ya los alcances son todo, digamos. Pero sin duda se ha encontrado con el concepto de maulinidad. ¿Y cómo ha sido representado el Maule en la literatura? Sus constantes, sus vacíos. Pedro, yo no sé, ya estamos medio acercándonos a la hora, pero yo no sé si podrías darnos una idea, digamos, de en qué está esa idea de la maulinidad, si en algún momento se logró consolidar, existió tal cosa, digamos, como la maulinidad, se quebró tal cosa, como dice la Cintia, en algún momento también. Existe el Maulo. Existe el Maula también. Sí. Mira, yo creo que todas estas identidades las construimos nosotros. Son identidades sociales, son constructos en que la intervención de las artes, digamos, de la literatura, de la poesía, hoy actualmente de artes más pop, como la televisión o el cine o la música, etcétera, es muy importante porque las personas se ven representadas en lo que ven, en lo que miran. O sea, yo me acuerdo hace un par de años atrás una teleserie se llamaba Pobre Gallo, ambientada en Villa Alegre. Y yo veía que la gente que vive aquí, que está a un paso de Villa Alegre, que a lo mejor ni siquiera ha viajado a Villa Alegre, veía con interés, seguía con interés esta telenovela en que había una evidente caricaturización del ser campesino, digamos. Había justamente esa
esa mirada retrospectiva que construía un campesino absolutamente, un mundo urbano, rural, de pequeña aldea, que no existe, digamos. Pero, entonces, yo creo que han habido distintos Maules a lo largo de la historia. Han habido Maules mucho más cohesionados. O sea, es obvio que hay en todo Chile, uno puede hacer una distinción entre las identidades antes de la segunda mitad del siglo XIX y después de la segunda mitad del siglo XIX. Es decir, uno puede tener todas las opiniones políticas que quiera, pero es un hecho que hay una élite santiaguina que una vez que el Estado de Chile se consolida, después de la Constitución de 1930, 33, ¿no es cierto?, logra elaborar como una especie de identidad nacional que borra las identidades locales. Porque para esa, la concepción que maneja esa élite, para que haya un Estado tiene que haber una nación, y eso significa que triunfa una posición muy monolítica de la idea de Estado. Esto está muy bien, esta construcción del Estado chileno la sigue con mucha delicadeza Gabriel Salazar, digamos, como paralelamente a la guerra de la independencia en Chile existe una guerra entre las distintos modos de construir el Estado, que es una guerra cultural entre la provincia o las élites de provincias y la élite de Santiago. Y la élite de Santiago triunfa y produce un modelo de Chile, y ese modelo de Chile es absolutamente subsidiario de Santiago, digamos. Yo creo que en ese sentido, claro, a partir del siglo XIX, el Maule como identidad empieza como a desaparecer a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Hay que volver muy atrás. Lo que uno puede hacer es fabricar una, inventar una, y por eso yo creo que y sería bueno tener una, digamos, tener un ser capaces de elaborar, porque eso cohesiona, produce pertenencia, produce arraigo. La Cintia como planteó una pregunta que yo creo muy importante al principio, que era, ¿qué es lo que se busca cuando se construye, cuando se quiere volver al campo, cuando se quiere volver a la provincia? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que yo veo que la persona echa de menos? Pertenencia a un lugar. Como que yo soy, es una pregunta que es muy, muy frecuente en los campesinos viejos de aquí todavía. ¿De dónde eres tú? Y si uno dice, yo soy de Colín, y ellos te dicen, no, yo no lo conozco, usted no es de aquí, yo soy de Numpay, y ustedes de Numpay, puede producirse una discusión respecto a qué lugar, entre personas viejas, a qué lugar la persona pertenece, porque existe como un lazo muy fuerte que le da como mucha identidad a las personas. Entonces, me parece que en ese sentido veo como me interesaría que efectivamente surja una narrativa que vaya como construyendo estas imágenes que nos hagan sentido a nosotros que vivimos en un territorio dado. Eso es lo que yo te podría decir. Ha ido mutando, hubo una mucho más cohesionada, esa se fue digregando, se fue fragmentando, llegamos a esta situación, como dice bien Cintia, que hay un puzzle, una especie de mezcla. Yo, Pedro, esa cosa que tú dices de la identidad, que yo le agregaría una cosa ruisiana, el chiste también. Al mismo tiempo que queremos pertenecer, no queremos, o sea, que haya un chiste, ¿me entiendes? Que sea también una cosa con humor y con una cierta ironía, y también, o sea, porque si no se convierte en algo que se vuelve un poco fascista, ¿no? La identidad, el arraigo. La identidad única. Claro, Sí. entonces me parece que Ruiz, en ese sentido, me parece lindo lo que tú dices, y yo le agregaría a eso Raúl Ruiz. O sea, el chiste, ¿no? La distancia, el elemento químico que compensa el asunto de la identidad. Sí. Y que sí, y ahí sí podría esta idea como de la provincia, pero de la provincia chistosa, ¿no? Como él hace todo eso.
La recta provincia. Exactamente, ¿no? Y Exacto. todas esas cosas que hace de los clubes, ¿no? Que tiene una serial, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Donde hay una mirada como, porque también yo pensaba que, bueno, pero ¿por qué nosotros vivimos afuera? Porque hay una cierta, hemos ido descubierto una cierta, nos gusta una cierta cercanía con los procedimientos, ¿no? A mí me gusta lo sistémico, por ejemplo, lo que he descubierto, que si el tomate le llega la arañita, entonces después va a venir el escarabajo, entonces la chinita ayuda, y todo eso a mí me ha servido, por ejemplo, para la escritura, pero también para vivir, que es lo que yo me imagino, y yo te leo a ti, Pedro, y siento que también en tus textos hay una diferencia. Sí, exacto. De cuando vivías en Santiago. Hay una cosa, sí. pero no creérsela totalmente, ¿no? Sino como No, ahí estoy de acuerdo. Con sospecha. Sí, con sospecha. Siempre con sospecha. Con desconfianza de uno mismo y de la imagen que está construyendo. Especialmente en el Facebook. ¿Ah? Claro. Con el chiste, ¿no? Yo creo que el chiste es una cosa muy chilena, además, ¿no? Sí, tiene razón. Pedro, yo creo que el humor es fundamental en este asunto. No, el chiste creo que es esencial. Viste, hay un punto clave, ¿no? Sí. Pedro, pero yo te iba a preguntar, tú que estuve yo el fin de semana releyendo tu obra magna sobre el Maule, y quería preguntarte como en la literatura contemporánea, pienso en el libro de la Cintia, pienso, no sé, en Bustamante, en Mijovilovich, quizás en Verdugo, en nuestro amigo Maldonado. Basic, ¿no? En Isabel Busto, súmale Heidi, en la Heidi, una novela claro. muy exitosa. ¿Te parece que hay algo que podamos reconocer como común en estas propuestas que tienen que ver con el territorio del que estamos hablando, o no? ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿sabes qué? Es que no sé si común sea algo positivo. Más bien, me gusta que sean así de distintas, digamos, porque yo creo que si uno parte de que esa identidad es chistosa, esa identidad es irónica, es una identidad que sabemos que la estamos construyendo, pero en verdad ha habido como una destrucción sistemática de cualquier tipo de identidad, digamos, es absolutamente difícil establecer un perfil con una objetividad, digamos. Entonces, sin creernos, eso da lugar para que todas esas fisuras yo creo que se planteen formas distintas de narrar, digamos, con mixturas, con deslizamientos, yo creo que la asociación de nombres que tú has dado es buena para como ejemplo de una narrativa viva, palpitante, erizada, encrespada, que justamente no guarda, no es posible casillar, sino que está como permanentemente desmadrándose en distintas direcciones, digamos. No me gustaría que existiera una literatura que yo pudiera clasificar fácilmente, que pudiera escudriñar fácilmente. Encuentro que mientras más es fácil de escudriñar una literatura, quiere decir que algo anda mal, está como produciéndose una normatividad que le es ajena a ella misma. La literatura por sí misma yo creo que tiene que ser muy, muy desordenada, desmanejada. Y yo creo que en esas obras que tú me has señalado de autores que de alguna manera se refieren se da esa estructuración, esa articulación. No sé, mira, no tengo la mentalidad académica que busca atar todo en mismo y buscar la categoría que te permita crear un movimiento, ya sea generación, etcétera. No, me aproximo a cada autor más como en su soledad, en su gracia, su propia virtud, digamos. Bueno, ahí volvimos a lo que dijiste al principio, ¿no? Que también vivir en el campo, fuera de las ciudades, tiene que ver mucho con la soledad y con un cierto distancia, con un acercamiento a la soledad, ¿no? Sí. O a formas más distanciadas de convivir, que no implican menos solidarias, ¿no?
pero que No. implican una soledad, una distancia mayor con el vecino, por ejemplo, ¿no? Yo Exacto. tengo muchos vecinos a mi alrededor porque mi casa no es grande, pero hay una distancia con los vecinos que no hay en Santiago, pero también hay una mayor cercanía también. Cuando nos necesitamos, estamos, dijéramos. Pero hay una cosa con la soledad, y en ese sentido el campo todavía me parece, o irse a vivir al campo tiene esa cosa subversiva que hoy día la soledad se convierte, que es lo antigregario, en algo subversivo, ¿no? Migración ciudad-campo. Migración ciudad-campo. Sí. Querido, Que puede estamos... ser, Sí, que no, puede disculpa, ser Cintia. sí, no, que me parece que la migración ciudad-campo, que lamentablemente solo lo pueden hacer la gente con dinero, que ese es el problema, pero puede ir habitando estos lugares de manera, si no son prepotentes, puede ser interesante. Tengo que ir cerrando porque ya se cumplió la hora de conversación, que yo al menos la disfruté muchísimo. Quiero agradecerle, pero enormemente, a la tecnología primero, que permitió enlazar esta hora de manera sagrada. No se nos cayó la transmisión. Pedro se mantuvo ahí inalterable, debajo del sauce. Cintia desde Argentina, Cristian desde Curicó. Quiero agradecerle a todos, también los que se conectaron, los que se van a conectar. Me despido de ustedes ya, pero antes voy a alcanzar a dar este lema, este santo y seña del ciclo, porque creo que, ahora que lo lea, digamos, creo que de alguna manera resume algunos de los temas que estuvimos conversando ahora. Hablemos del territorio, nos invita a tratar de entender cómo habitamos, cómo pensamos, cómo escribimos, sin reducir la provincia a un elemento geográfico puro, sino concebirla en esencia como comunidad y relación. En una época tan marcada por la hegemonía de lo global y la promesa siempre incumplida de la descentralización, queremos reflexionar sobre la densificación de lo local, la recuperación de la memoria, la visibilización de las culturas, la significación y resignificación de acontecimientos sociales. Eso. Les agradezco a todos y nos vemos ya en un próximo capítulo el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Un abrazo, mucho cariño. Gracias. Chao. Chao. Un abrazo, Cintia. Chao, Pedro. ¿Cuándo vamos a estar ahí? Chao.